Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Recordaba cómo el pastor, cuando nos comentó lo que el Señor había puesto en su corazón de retomar para este año lo de la familia, dijo: hubo un error, una equivocación tiempos atrás, que se le dio prioridad a ciertas cosas por sobre la familia. Fue un error que aún hoy todavía algunos estamos de pronto sufriendo las consecuencias, pero eso no ocurre únicamente con pastores y líderes. Eso también ocurre con el común de las personas, con empresarios, con trabajadores que se dedican de lleno a una actividad profesional, y cuando llegan a sus casas o llegamos a nuestras casas, nuestros hijos están agotados o ya están acostados y no participamos de su formación. Cuando observamos eso, pues no nos queda más que pensar si el panorama sería tan triste como que no hay esperanza. Pero el Señor a nosotros nos da esperanza, nos da esa tranquilidad de que Él interviene para poder restaurar. De hecho, en Malaquías, una de las promesas que hay allí es que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y creo que aferrarnos a eso es algo muy importante. De mi esposa he aprendido que en momentos fuertes que están pasando nuestras hijas, ella recuerda cuando los presentó, cuando nos las presentamos delante del Señor allá de bebés. Señor, nosotros te las presentamos un día. Nosotros oramos por ellas y confiamos en que tú sigues obrando tu perfecta voluntad en ellas, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer juntos el versículo 9. Cuando tenga la cita, por favor póngase de pie. Nuevamente, si no tiene Biblia, hágase al lado de una persona que la tenga y juntos la leemos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No olvidemos esa cita, porque es una gran promesa de parte del Señor. Pueden tomar asiento. Es una gran promesa de parte del Señor. He titulado este mensaje: Dios no ha tirado la toalla por ti. Dios no ha tirado la toalla por ti. No la tires tú por tu familia. No la tires tú por la familia. Dios no ha tirado la toalla. Tirar la toalla es una metáfora que se ha tomado, según algunos afirman, del deporte, especialmente fue en el boxeo. La toalla era utilizada para limpiar la sangre del boxeador y a la vez para limpiar su sudor. Pero en un momento en que se observaba que el boxeador podría estar siendo muy maltratado, hoy últimamente yo no veo algunas peleas de boxeo, pero como la toalla ya la escondieron, seguramente ellos ya sabían este mensaje. No tiren la toalla. Pero la lanzaba, el entrenador la lanzaba al ring. ¿Y con eso qué estaba significando? Se acabó la pelea. Nos rendimos. Ya nos rendimos. Ya no va más. Eso en procura de salvaguardar la vida del boxeador. Pero hoy lo que vamos a ver tiene que ver precisamente con que si Dios no ha tirado la toalla por nosotros, nosotros debemos seguir luchando. No podemos rendirnos ante las diferentes circunstancias que lleguemos a pasar con nuestra familia. Dios, y esto parte de una experiencia muy especial que tuve he tenido con mis hijas momentos muy hermosos, pero tengo que abrir el corazón también, que así como hablaba de este pastor y he hablado de otras personas que han tenido momentos difíciles con sus hijos, he conocido empresarios, colegas. Decía una familiar, decía: Gregorio, los contadores se esfuerzan mucho por tener bien a sus hijos, a su familia, a su esposa, pero ¿sabe una cosa? He notado que esos hogares son frágiles, ausencia de parte de ellos.
Se decía que donde en un edificio hace unos años, y aún hoy todavía, podría uno observar por la noche 2 pisos del edificio con luz. Uno era el departamento de sistemas y el otro el departamento de contabilidad. Entonces era tanta la dedicación al trabajo que las familias se descuidaban. Y cuando nos acercamos a ver qué hace eso, la experiencia que yo tuve con mis hijas fue algo similar. Lastimosamente también cometí errores de ausencia, también cometí errores de estarme dedicando. Estaba con un ejercicio biocupacional que se llama, que es estar en el trabajo y a la vez ejerciendo ministerio, y salía muy temprano de la casa y llegaba tarde de la noche. Salía tipo 6 de la tarde del trabajo y me iba a servir en la iglesia, y allí, no con esto quiero desalentar a quienes están sirviendo, sino advertir la importancia de encontrar un equilibrio. Allí descuidé algunos aspectos fundamentales que lesionaron fuertemente la relación con mis hijos, con mis hijas, al punto de tener que luego estar trabajando. Y hoy en día, por la gloria y por la gracia del Señor, hay relaciones, las relaciones están restauradas, pero seguimos trabajando en eso. Cada vez hay un mayor y mejor acercamiento con ellas, pero hubo errores que cometí, y esto me llevó a meditar en la Escritura. ¿Qué tiene Dios acerca de ello? Porque yo como padre fallé, pero Él como padre, ¿qué nos enseña? Y nos encontramos aquí, por ejemplo, con que Dios, nuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Dios no se rinde con sus hijos. ¿Qué hace? Nos busca. Y miremos lo que dice ahí la Escritura. En Lucas 15:4, y lo estaba mencionando también allí David, tanto en la alabanza como en parte de la reflexión: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Creo que ese versículo como tal, aún sin avanzar más, con ese versículo tenemos un modelo de nuestro Padre Celestial. Soy padre, Él es padre, yo he cometido errores, ¿qué debo hacer para poder corregirlos? Como creyente, como cristiano, me acerco a la palabra y reviso qué es lo que ha hecho Dios conmigo como hijo, qué hace con sus hijos, y de allí determino qué he de hacer yo con mis hijos. Y es lo que creo que el Señor hoy nos está invitando. ¿Qué es lo que Él hace aquí? ¿Qué hombre de vosotros, dice, teniendo 100 ovejas, si se pierde una, deja las 99 y va por ella? Dios no se rinde, Dios no tira la toalla. Cualquiera podría decir, y en el campo de mi profesión podríamos decir, bueno, de 100 el 99% es un éxito. La pérdida de un 1% no es nada, pero para el Señor cada uno de nosotros es importante. Y quizá hoy aquí algunos de ustedes han vivido esa experiencia de un reencuentro con el Señor. En el tiempo de adoración se estaba hablando acerca de aquellos que de pronto se están acercando para reconciliarse con Dios. Tuve la experiencia de apartarme del Señor y reconciliarme con Él, de estar sentado nuevamente buscando del Señor y ver cómo Él, no fue mi iniciativa, proveyó circunstancias para que me acercara a Él. Y si Dios hace esto con sus hijos, y lo hace con aquellas personas porque ama a todo el mundo y no quiere que ninguno se pierda, como lo vimos, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿cuánto más no lo debe hacer cuando aquellos como nosotros, que como padres estemos intercediendo por nuestros hijos, si en un momento hay circunstancias en las cuales estamos llegando a considerar en rendirnos? Pero no solo nos busca, sino que también nos extiende su misericordia. Aquí habría una gran cantidad, por no decir quizá que en cada capítulo de la Biblia encontraríamos perfectamente porciones importantes de esa búsqueda y de la misericordia de Dios para con nosotros, sus hijos. Podríamos encontrar una infinitud, pero he elegido estas 3 para adentrarnos en el tema, porque Él extiende su misericordia. ¿Qué dice ahí la Escritura? Cuando vemos en la Escritura Jeremías 33:3, ¿qué dice allí? Con amor eterno te he amado, por tanto, ¿qué ha hecho Él? Te prolongué mi misericordia. Cuando reflexionaba en esta palabra, pensaba necesariamente en cómo estaba siendo la actitud con mis hijas, mi actitud. Porque seguramente hemos tenido excusa, yo la tenía,
de argumentarme, de sostener que la causa de que la relación con mis hijas estuviera dislocada, estuviera lesionada, estuviera fracturada, obedecía a ellas. Que yo como padre tengo una autoridad, que yo como líder, como cabeza de familia, debo hacer que las cosas marchen bien. Y terminé imponiendo una serie de normas que terminaron a ellas atafagándolas. Y fue necesario apartarme de mirar la causa en ellas y revisarme en mí. Esto no quiere decir que no haya responsabilidad de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes en esto. Claro que la hay. Pero hoy quiero enfocarme en lo que tiene que ver con nosotros como padres, que si logramos cumplir ese, digámoslo así, entre 50% de la relación con padre e hijo, quizá lo que tiene que ver con nuestros hijos, el Señor toca sus corazones para que ellos también reaccionen. Con amor eterno, cuando habla de te prolongué mi misericordia, ¿querrá decir que la misericordia del Señor es eterna? Y si dice te prolongué, el Señor es misericordioso. Pero hay momentos, recuerdo un mensaje que un pastor tituló Cuando la paciencia de Dios se agota. Hay momentos en que Él puede llegar a tomar acciones de disciplina. Y aquí lo que está diciendo, por amor eterno, ¿sí? Te he prolongado, te he amado con un amor especial y te he prolongado mi misericordia. Y esto me pone a pensar cómo nosotros estamos manejando la relación no solo con nuestros hijos, sino con nuestras familias, con nuestros padres, con nuestros hermanos. ¿Cómo la estamos manejando? Si de pronto nos hemos agotado a tal punto que ya no toleramos más, ya nos rendimos y decimos, ya en esta relación yo tiro la toalla, no va más. Pero el Señor es misericordioso. ¿Y qué se esperaría de nosotros? Que también con amor, emulando a nuestro Padre Celestial, podamos también extender nuestra misericordia. ¿Y Dios qué hace también? Él trabaja perfeccionándonos. Dice la Escritura que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué hace? La perfeccionará hasta el día final. Eso implica, mis hermanos, que si Él conmigo está llevándome en un proceso en el cual me ha tenido paciencia, en el que me ha llevado con ese amor a un punto en donde a veces su disciplina incluso se ha retrasado, con ese amor me ha llevado para poder perfeccionarme hasta el día final. ¿No estará haciendo lo mismo con los nuestros, con nuestros hijos? Él sigue trabajando, como dice alguien, tras de bambalinas. A veces podríamos pensar que de pronto ya lo que tenía que ver con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, en mi familia, como que no veo fruto, no veo cambios. Pero la realidad es que Dios cumple su palabra. Y en cada uno de ellos está obrando, está trabajando con misericordia. Quiero comentarles que en un momento que tuve especial con una de mis hijas, habíamos estado, ustedes la conocen, Mónica, habíamos estado en una relación muy buena. Mi esposa le preguntaba en días pasados, ¿tú qué piensas de tu papá como padre hoy en día? Ella está también en el curso de apologética y lo que dijo es, bueno, mamá, de pronto me meto en una de decir verdad que de pronto termine siendo una contradicción y se tome como una mentira. Bueno, incluyó allí esas reflexiones de apologética, pero luego abrió su corazón y dijo, a mi papá lo vi hasta los 6 años como mi héroe, como mi superhéroe. Luego, entre mi adolescencia y mi juventud, pude observar a un padre que era muy estricto y no estaba en casa. Sin embargo, cuando se enteraba que las cosas no habían marchado bien, éramos objeto de su castigo. Mi mamá también nos castigaba, pero estaba en casa. Y entonces yo me pregunté, ¿cómo es posible que él esté actuando de esa manera y nos está exigiendo tanto si no está en casa? El Señor me permitió por un tiempo ejercer unas labores de pastorales y ella dijo, allí, por lo que representaba a mi papá como pastor en la iglesia, yo me aparté de la iglesia. No quise seguir. Y lo hice fue por mi papá, por ver lo que él era. Y dije, si eso es Dios, yo no quiero estar allí. Pero el Señor es tan misericordioso, mis hermanos. Recuerdo una tarde, un día que estábamos de todas maneras agotados en la relación,
Y yo iba a hablar con ella, hablé con mi esposa primero, le dije, mira, voy a hablar con Moni, seguramente su reacción llega a ser fuerte, porque estaba siendo influenciada por algunos amigos que lastimosamente la estaban induciendo también a un punto extremo de rebeldía. Era aquello de, ya eres mayor de 18 años, ¿por qué pides permiso? ¿Por qué tienes que avisar que vas a llegar tarde? No, eres mayor de 18 años. Y eso fue haciéndome ella. Son gotas que van perforando el corazón de una persona. Y la relación se formó más fuerte, se tornó más difícil. Recuerdo que orábamos con mi esposa, reconocía que yo había tenido parte de la responsabilidad, pero no podía dejar que las cosas se manejaran de una manera como tan en libertad. Y le dije un día, amor, voy a hablar con Mónica, mañana voy a hablar con ella. Había estado orando, confrontado también con lo que era mi proceder, pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole sabiduría. Recuerdo que me levanté de madrugada a orar y eso me dio por recostarme nuevamente y me cogió el sueño. Tuve un sueño. En ese sueño íbamos, no veía exactamente que fuera Mónica, iba con una de mis hijas por una montaña, una carretera, camino bien pavimentado, pero de repente mi hija se zafó de mi mano y se mandó como por una canal, y en esa canal era agua turbia y había personas que estaban asidas como de unos troncos débiles, y al estar asidos de esos troncos débiles veían mi angustia y la veían ella allí y trataban como de cogerse con una mano de una rama y lanzar la otra mano a ver si lograban coger a mi hija, pero no fue posible. Entonces yo me ubiqué allí y dije, si yo me voy por el mismo camino voy a terminar igual. Corrí por la carretera, llegué abajo y con angustia estaba pendiente allí y vi como después de la bajada algo plano en la caída del agua. Entonces corrí allá y unas personas que estaban allí, el ambiente era un ambiente muy malo, personas que no tenían como una buena vida. Y entonces allí me dije, mi hija. Dijo, si su hija, ¿qué pasó? Ella se lanzó por allá y dijo, si encuentra algo, encuentra pedacitos. Y yo comencé a gritar, Marlene, nuestra hija. Y ahí desperté. Gracias, dije, ay, Señor, esto fue angustiante. Ese día había determinado ayunar para poder hablar con ella, con mi hija. Y estaba estudiando la palabra y reflexioné sobre esta palabra. En ese momento estaba esta palabra que dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. El entorno de esto es Salomón ha muerto. Queda su hijo Roboam, pero Roboam, en lugar de aliviar la carga que había sobre el pueblo de Israel, lo que hizo fue agravarla. Los ancianos le habían dicho, miren, ellos se habían quejado. Jeroboam había vuelto de un exilio de Egipto, no era familiar de Salomón, pero él había vuelto porque era un líder que era apreciado por el pueblo. Y él, junto con las 10 tribus de Israel del norte, se acercaron a donde Roboam para decirle, ¿qué vamos a hacer? Queremos estar acá, pero hay una carga muy pesada que colocó su padre Salomón sobre nosotros. ¿La va a aliviar? Y el consejo de los ancianos fue ese, un consejo sabio. Le dijeron, si les sirves y les hablas con cuidado, les amas, ellos te servirán, te respetarán y te amarán. Pero él acudió al consejo de sus amigos jóvenes y ellos le dijeron, no, apriete más. Cuando él tomó esa determinación, entonces el pueblo de Israel dijeron, nosotros que no tenemos parte con la casa de David, y nos vamos. Como consecuencia de haber seguido ese consejo, de no cuidar al pueblo, de no hablarles con cuidado, de servirles, de respetarles, como consecuencia vino la división de Israel.
Ya sabemos, Israel del norte, 10 tribus, Israel del sur, allí quedó Roboam reinando. Y como la mayor consecuencia, lo más triste de todo, es que las 10 tribus del norte terminaron mezclándose. Por no ir a adorar a Jerusalén, terminaron colocando lugares de sacrificio que no eran conforme al corazón de Dios, y en relaciones con otras, en yugo desigual, y finalmente se fue difuminando el pueblo de Israel. 2 siglos después de ese acontecimiento, ellos fueron llevados cautivos por Asiria. Mientras tanto, allá donde estaba Roboam, el Señor tenía misericordia, extendía su misericordia. Y finalmente ellos, también por causa de su pecado, terminaron siendo cautivos por Babilonia. Hay consecuencias cuando no se hacen las cosas como puede ser un consejo sabio. Y el consejo allí era, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, mira lo que implica. Ser siervo de ese pueblo, ¿qué implicaba? Servirles a ellos. Si tú les sirves a ellos, y esa palabra caló en mi corazón ese día, dije, ve, qué bonito, ¿sí? Todo líder debemos tener un corazón dispuesto a servir a aquellos en donde a quienes el Señor nos ha puesto para liderar. Entonces vas a servirle. Y dice, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, o sea, manejando las cosas con términos adecuados, en buenas palabras, les hablares, entonces ellos te servirán. Y obviamente actuarán de una manera correcta. Estaba en el ayuno allá en la sala, en el primer piso, en mucha angustia, porque lo que tenía que hablar con mi hija era determinante, y sabía que existía el riesgo que por la influencia que tenía, ella tomara la determinación de irse de casa. Entonces eso era una angustia muy fuerte. Cuando en la tarde tomé nuevamente a meditar y me acordé del sueño y dije, Dios mío, ya sobre las 5 de la tarde, Dios mío, ese sueño, eso me está mostrando que si suelto a mi hija, ella va a terminar mal, va a terminar en condiciones deplorables, y no sé qué vaya a pasar en su vida, pero lo que me están mostrando no es nada bueno, y allí yo no podré rescatarla, ya no podré estar allí para poderla sostener. Ni personas que son temerosas de ti veían ese sueño, ni personas temerosas de ti van a tener la posibilidad también de ayudarla. Se puede perder. Y cuando estaba en ese momento meditando, me arrodillé porque me acordé y dije, ¿qué hago, Señor? Y me acordé del estudio que estaba haciendo esa mañana de esta palabra, y dije, Dios, servirle, amarla, hablarle en buenos términos, pero servirle más, Señor, más, porque ya había empezado a tener cambios importantes de actitud. Y yo como que dije, no, pero ya he dado. Y tal vez aquí algunos de ustedes puedan pensar, ya he dado lo suficiente con mis hijos, ya he hecho lo posible y los he entregado a Dios. Entregarlos al Señor no implica claudicar a nuestra responsabilidad y a nuestra tarea. Y tal vez algunos de ustedes puedan decir, con mis padres yo ya no voy más, ya no va más, hasta ahí, con mis hermanos, hasta ahí llegué. Yo tiro la toalla, yo me rindo, no va más. Pero cuando el Señor me confrontó con eso, inmediatamente sabía que estaba pronto de llegar, y me arrodillé, y allí estaba en una lucha espiritual fuerte. Señor, ayúdame, perdóname, yo no puedo hacer esto con mi hija, dame sabiduría, tengo que manejar esto más bien, por favor, ayúdame, dame la palabra precisa. Cuando vi que ella empezó a abrir la puerta, inmediatamente me senté, porque no quería que me viera en eso, no porque me diera vergüenza que me viera arrodillado, no, quería que el tema se manejara como de una manera tranquila. Y cuando ella entró, nos saludamos, y recuerdo que me dijo, papá, ¿qué te pasa? Le dije, nada, hija, tu rostro, es que se ve que está como, claro, yo venía de una guerra fuerte, interna, espiritual, emocional, mental, física incluso. Le dije, hija, estaba en un momento un poquito difícil, pero ya pasó. Ya el Señor había traído un alivio a mi corazón de qué era lo que iba a hacer. Y le pregunté, ¿cómo estás, hija? Bien. ¿Cómo te sientes en tu vida con el Señor? Y en ese momento abrió su corazón y dijo, papá, estoy mal con Dios, me he apartado. ¿Qué has pensado hacer? Me dijo, pues no sé, papá.
había hablado con un pastor amigo, ya partió la presencia del Señor, le había comentado estos momentos difíciles que estábamos pasando, y él me había dicho, hay una joven como ella, también músico, que vive allá en la zona tuya, dirige un grupo como los grupos de Iglecasa, en la iglesia donde yo me congrego, dijo él. Si quieres las presentamos porque entre ellos, como son jóvenes, se pueden entender mejor. Me pareció acertada la idea y le dije eso a mi hija. Hay esta posibilidad, hija. Y ella dijo, no, papá. Le dije, ¿qué piensas hacer? Me dijo, quiero retomar mi relación con el Señor. Le dije, ok. Le presenté esa alternativa y me dijo, no. Le dije, ¿qué piensas hacer? Ahí vino un momento bonito que me dio alivio al corazón cuando dijo, papá, yo quisiera que seas tú quien me enseñe nuevamente la palabra. Y eso fue un momento de acercamiento del corazón de parte de Dios. Solo Dios pudo hacer eso. Nos salimos al parque del conjunto, nos dieron las 2 de la mañana hablando, orando, pidiéndonos perdón, pidiéndole perdón a Dios, mirando la escritura para la restauración. Hoy quiero decirles, y ustedes saben, la han visto, y creo que el pastor también ha podido verla allí. Es una joven que, gracias al Señor, tiene ese temor de Dios en su corazón. Me ha dicho últimamente, porque la historia de cuando Marlene le preguntó qué opinaba de su padre, termina diciendo, después, ya ahora, ya como adulta, puedo decir que veo a mi papá otra vez como cuando la veía hasta los 6 años. Es una persona que quiero seguir, es una persona que quiero imitar. Al Señor sea la gloria, mis hermanos, porque ha sido Él el dador de eso. Y ella dijo, yo quisiera ser como papá. Ella dice, y valoro mucho que también me tiene en cuenta. Permanente. Ella hoy en día sirve en la iglesia con un grupo de 40 jóvenes, colíder la llamaron para como en la iglesia en casa, pastor, como la iglesia en casa allá. Ella se alternan con el otro líder cada 15 días, con la otra líder, con mujeres, y tiene mucho de qué hablar, con jóvenes, con adolescentes, con adultas. Su corazón dispuesto siempre hacia la palabra del Señor, temerosa, gracias a Dios, también con sus errores. No es perfecta, ni yo lo soy, pero puedo decir que hoy por hoy nuestra relación se ha fortalecido de una manera muy especial. Con Marlene la relación es una relación tan estrecha, con la hermana una relación tan estrecha, tan madura. Mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera escuchado este consejo? Sírvele. Yo estuve a punto, mis hermanos, de tirar la toalla. Estuve a punto. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con mi hija? De todas maneras, la misericordia de Dios es tan buena que de alguna manera le hubiera alcanzado, pero la figura paterna hubiera sido dañina. Estuvimos con mi esposa y mis 2 hijas reunidos con un joven, hijo de pastores. Él comenzó cuando sus padres eran líderes, también fue líder, y él manifestó su anhelo de servir al Señor, pero no quiere servir de una iglesia, porque muchas veces como padres cometemos errores, pero hay esperanza, porque por sobre nuestros errores está el perfecto, que es nuestro Padre Celestial, y nosotros podemos dar pasos de restauración, mis hermanos, y podemos dar pasos de restauración no solo con nuestros hijos, sino también los hijos con nuestros padres. Una joven, hace 2 semanas nos reuníamos con ella y en casa, y nos compartía cómo le dijo a su padre que cumplieron 50 años de casados, y tuvimos la posibilidad de estar allá en esta celebración, y le dijo al papá: papá, tú como papá fuiste excelente, pero como esposo perdiste todo. No has sido buen esposo. Se lo dijo, pero lo hice de una manera no ofensiva. Es una mujer cristiana, tiene 40 años, pero sabe, viaja a Colombia siempre con un corazón, hace todo el esfuerzo por venir siempre a estar con sus papás. Yo te amo, papá. Y nos decía, mi esposa y mí, nos decía: sigo orando por mi papá porque tengo la esperanza que él va a llegar a los caminos del Señor. Ella no ha tirado la toalla. ¿Y cuántos de nosotros de pronto con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros familiares ya estamos a punto de tirar la toalla, o la hemos tirado y ya no más? ¿Qué quiere eso? Aquel que ha venido a hurtar, matar y destruir.
Pero Dios quiere que nosotros seamos luz, que nosotros seamos sal, que nosotros brindemos amor, que tengamos misericordia, que vayamos y busquemos, que tomemos esa iniciativa, que confiemos en Él. Y quizás si a esta altura, este tema no es casual. El viernes pasado estaba en una capacitación y le dije a un amigo: tu hijo, él me dijo, vas a viajar, por favor, yo te voy a dar un abrazo de padre para que se lo des a mi hijo, que hace 3 años no lo veo y ha sido difícil la situación, pero yo lo amo mucho, cometí muchos errores. Le dije, claro. Me abrazó y cuando llegué allá y nos encontramos con él, le dije, tu padre te envía un abrazo, ¿me permites? Y fui a abrazarlo tiernamente y su abrazo fue frío. Cuando ya regresé yo no le conté eso al papá. ¿Cómo le digo contar eso? Sería doloroso. Pero cuando nos encontramos le dije, pude ver a tu hijo. Duramos 3 horas hablando. Fue muy especial. Estuvimos motivándole a fortalecer, a regresar al Señor. Cuando le dije, está bien, se quedó mirando como la hontananza. Y su mirada era triste. Su mirada era triste. Porque sabe que ya no es tan fácil, porque no está a su lado, porque está lejos, porque su corazón, el corazón de su hijo está distanciado. Pero saben, mis hermanos, hay esperanza. Tenemos las armas en las manos, tenemos la posibilidad de seguir doblando rodillas por ellos. Una mujer me decía, compañera de trabajo hace unos años, decía, no dijo cuál fue el motivo, dijo, mi esposo estuvo en una etapa tan difícil y yo, Gregorio, proclamé 40 días de ayuno. Estaba trabajando, contadora pública también, trabajo duro. Y dije, pero ¿cómo hiciste? ¿Tomaste en vacaciones o qué? No, mientras trabajaba yo estaba en ayuno y mi desayuno era la palabra y la adoración al Señor y oración. Mi almuerzo era ese y levantaba en la noche porque dije, no puedo dejar que esto pase con mi esposo. Y Gregorio, a los 40 días terminé y vi victoria porque no se rindió, porque no tiró la toalla, mis hermanos. Sé que aquí en esta iglesia hay, es que no lo digo por decir, porque he tenido la oportunidad por la gracia del Señor de compartir con varios de ustedes. Y sé que aquí hay hombres y mujeres que han estado luchando por sus hijos, por su cónyuge, que han estado batallando en momentos en donde se ha venido al piso su estado de ánimo. La empresa ha fracasado, pero allí están adelante y no solo adelante orando, sino no solo están allí intercediendo por ellos, sino que también he visto un común denominador: están sirviendo en la iglesia. Y es algo asombroso. Es algo, con eso, ¿saben qué mensaje están enviando? Como así como Job fue atacado por Satanás, están enviándole el mensaje a Satanás: no importa lo que esté pasando, pero no tiro la toalla por mi familiar. Sigo adelante, sigo en la lucha, sigo ahí en la brecha, no te doy gusto. Pero no solo se quedan atendiendo ese problema para que los distraiga, sino que además contraatacan sirviendo al Señor. Allí en una iglesia en casa he visto varios hermanos, yo no digo nombres por respeto, pero he visto hermanos y hermanas que tienen su corazón desgarrado por la condición en que se encuentran, pero ahí están con todo el corazón dispuestos a servir. En Consolidación, los 2 ministerios en que el Señor nos ha permitido servir, hombres y mujeres también con sus luchas, y allí no han tirado la toalla y antes le hacen frente. ¿Qué hace Dios con un corazón así? Dios no es deudor de nadie, pero con toda seguridad que Él va a obrar y restaurará aquellas relaciones que estén rotas. Restaurará relaciones, mis hermanos. Como padres no debemos rendirnos. ¿Por qué? Porque estamos llamados a instruir. Instruir, aquí dice que al niño, pero no importa. Aún, mira, con mis hijas nos reunimos y tenemos reflexiones de la palabra en la distancia. Y puede que en este momento esté limitada la condición de la relación con su familiar. Puede que esté limitada, pero siga orando porque hay circunstancias, hay momentos especiales. Tengo un familiar cercano también que ha pasado por situaciones muy difíciles. Ha sido renuente al evangelio. Mi esposa decía, qué
¿Qué tiene que suceder con esta persona que ha tenido problemas en el hogar, con su esposo, con sus hijas, pero es una persona con un corazón tan especial, ama a su madre de una manera muy especial, ama a sus hermanos, pero no llega al Señor? ¿Qué tendrá que suceder para que reaccione y llegue al Señor? Pero ¿sabe una cosa? El Señor ha de obrar allá y la va a levantar y la va a atraer. Hay personas que pueden ser muy duras, pero con esa persona en particular, en medio de las circunstancias que vive, le compartimos palabra apropiada a esa circunstancia, adecuada a ese momento que está viviendo. Si está viviendo un momento difícil con su hija, allí se le comparte lo que dice el Señor. Cuando nosotros estamos hablando como empresarios con ellas, también hablamos de lo que dice el Señor para momentos que estamos viviendo. La situación política que ha sido motivo de conversación también es un motivo para mostrar lo que dice la palabra frente a lo que estamos nosotros abanderando como cristianos. Hay siempre la forma de nosotros con nuestros familiares compartir la palabra del Señor. No huyamos de la relación con ellos porque pronto estemos en desacuerdo con algunos comportamientos, con algunos estilos de vida, con algunos pensamientos. ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo? No podemos apartarnos de ellos, no podemos apartarnos de nuestros hermanos, de nuestros tíos, primos. Debemos ser intencionales en ello. Pero también comprender, dice la Escritura, como el Padre se compadece de los hijos, ¿qué hace Jehová? Se compadece de los que le temen. Y nosotros debemos también dar compasión hacia nuestros hijos, hacia nuestros cónyuges. Mire, si no fuera por la compasión, porque Marlene también me ha extendido su misericordia, no estaría aquí. Cuando me detuve a pensar en quienes no han tirado la toalla por mí, pensé en mi padre, que tuvo motivos para haberla arrojado mucho tiempo atrás y no lo hizo. Perseveró, y no era un hombre cristiano porque él aceptó a Cristo 4 días antes de morir. En mi madre, una mujer perseverante también. En mis hermanos, que aún cuando haya tenido dificultades con ellos, ahí están, no han tirado la toalla. En jefes, recordaba, yo decía: Señor, pero he tenido un sinnúmero de personas que no han arrojado la toalla por mí, que no se rindieron. Mis hermanos, si usted revisa, hay muchas personas que tuvieron compasión porque Dios colocó en su corazón compasión hacia ustedes para que no se rindieran, para que pudieran seguir adelante. Y nosotros estamos llamados a lo mismo, a tener compasión, también a perseverar. No nos cansemos, dice Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. No nos cansemos, perseveremos en hacer el bien. Y también, mis hermanos, nos podemos encontrar con el amor, que es lo que sobrepasa todo entendimiento. Allí en la primera carta a los Corintios, del capítulo 13, recordemos que el amor, ¿qué hace? Todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. En una oportunidad una persona me decía esa parte de que habla el Señor allí en Corintios del amor, eso es solamente el amor que Dios da. Es el amor ágape, no, nadie puede. No, el Señor nos ha escrito eso a nosotros porque sabe que tenemos la posibilidad de amar así. No nos cansemos, no nos rindamos, no tiremos la toalla. Nuestra responsabilidad, mis hermanos, quiero retomar lo que nos hablara el pastor. Esa responsabilidad que tenemos, que no solo es como padres con nuestros hijos, sino en el hogar, en nuestras casas. Y que si es madre, cabeza de familia, lo es también. Como sacerdotes, mis hermanos, estamos llamados a interceder por nuestra familia. Yo le pregunto, ¿estamos intercediendo por nuestra familia? Quiero invitarle a que se vaya poniendo de pie y vayamos reflexionando en estos puntos de una vez para cerrar. ¿Está intercediendo por su familia? Póngase de pie, por favor. Y de una vez pidámosle al Señor: Señor, no quiero tirar la toalla. Así como tú no tiraste la toalla por mí y colocaste en el corazón de muchas personas que no tiraran la toalla por mí, yo no quiero tirar la toalla por mi familia. Por eso, Señor, hoy retomo la responsabilidad sacerdotal. Repítelo conmigo. Retomo la responsabilidad sacerdotal de interceder por cada uno de los miembros de mi familia.
retomo esa responsabilidad. Retomo. ¿Quién más para orar por un cónyuge, por una esposa que el esposo, por el esposo que la esposa? ¿Quién más para orar por los hijos que un padre, una madre, derramando su corazón delante de Dios? ¿Quién más para orar por un padre que está mal o por una madre que está mal que un hijo expresando toda la honra a sus padres? Hermanos, si con eso termináramos nada más, sería suficiente. De interceder por ellos, si damos ese paso, ya es algo importante de lo que podemos hacer. Quizá ya un día, lo digo porque me ha pasado, yo decía, no, Padre, yo compartiéndole a mi familia, pero son tan duros, ya no va más, ya no va más. Y el Señor vuelve y coloca en mi corazón, sí va más. Tú no te puedes rendir, porque yo no me rindo, porque no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y te he puesto ahí porque un día te dije, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa responsabilidad no la puedes delegar. Tienes que seguir intercediendo. No la podemos delegar, mis hermanos. Pero gracias al Señor que tenemos otras formas de seguir obrando para poder que nuestra familia no sea solamente una casa, sino que sea un hogar. Orientemos a nuestras familias como profetas por el camino que deben ir. Se nos están acercando familiares no creyentes y nos están pidiendo consejo. Estemos dispuestos, preparados. Por eso la importancia de conocer la palabra para poderla compartir. Recordemos, mis hermanos, que en casa los hombres que estamos acá hemos sido llamados a liderar, a ser cabeza, a guiar. Y el ejemplo es Jesús, que es la cabeza. El ejemplo es Él. Él es el modelo. Y si hay mujeres aquí, cabeza de familia, en este momento asumen esa responsabilidad. Y si el Señor nos ha colocado eso, el Señor nunca nos deja desprovistos de lo necesario para poder cumplir con esa tarea. Que como maestros, mis hermanos, esto nos confronta. El ejemplo que yo di a mis hijas, las iba sacando del evangelio, las iba llevando a renunciar a la iglesia. Pero también el ejemplo de perseverar les ha llevado a afirmarse en el Señor y a servirle. No solo a afirmarle, sino a servirle y a servir a otros. No quiero que sea el ejemplo de Gregorio, mis hermanos. Fue la experiencia personal que he querido abrir mi corazón delante de ustedes. Pero cada uno vive su propia experiencia con el Señor. De rodillas delante de Él, Él dirá qué hacer y cómo actuar. Y si hemos cometido errores, siempre es posible volver a las sendas antiguas. Y como pastores, mis hermanos, recordemos que tenemos una responsabilidad de cuidar, de velar por ellos, por nuestra familia. Dios no ha tirado la toalla. Dios no ha tirado la toalla por ti. ¿Qué debemos hacer? No debemos tirar la toalla por nuestras familias. Cerremos los ojos un momento, por favor, y oremos. Señor, gracias. Que esa toalla pueda hacer lo que hizo Jesús con una toalla. En lugar de tirarla, Él la tomó, se agachó y lavó los pies de aquellos que estaban siendo su familia, de sus seres queridos, y les enseñó la importancia de amar y de servir. Señor, perdónanos aquellos que cometimos errores tan fuertes que hoy tienen a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges alejados de ti. Hoy comprendemos que más allá de nuestros errores, tú eres un Dios perfecto que escribe recto en líneas torcidas. Y hoy colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, pidiéndote que nos ayudes a restaurar esas relaciones, a que tú llegues a esos corazones, a que podamos tener la humildad de pedir perdón, de acercarnos a servir, Señor, a levantarnos nuevamente en la brecha allí por nuestra familia, Señor.
y a actuar de una manera intencional para que ellos te conozcan a ti. Queremos familia, Señor, que sean un modelo, Señor, nuestra familia, mi familia, como dijera Josué: allá ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Queremos familia, Señor, que no solo estén en tus caminos, sino que te sirvan a ti, y que allí donde sean ubicados, Señor, en los puestos donde tú les coloques, sean sal y luz, Padre. Una sociedad que sea impregnada, y Tabernáculo de la Fe proclamamos que es una iglesia de familias restauradas, que más que casas son hogares que otros volverán a mirar y podrán decir que queremos ser como ellos. Padre, que nuestros padres puedan un día decir: un día me alejé, pero por ti ahora vuelvo. Nuestros hijos, nuestros hermanos puedan decir: un día estuve lejos del Señor, pero por ti vuelvo. Porque ven nuestros cambios, Señor, en ti. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.